Bueno, y para seguir ahondando justamente en este tema tan preocupante que nos ha tocado a todos en la capital de la provincia del Chaco y haciendo extensivo a la provincia del Chaco también, estamos en comunicación de videollamada con Verónica Sosa, quien es psicopedagoga, para entender un poco, bueno, cuáles son las reacciones, cómo seguir ante esto, qué se debe hacer en estos casos, cuál es el impacto que tiene no solamente para la comunidad educativa, la institución, sino también para los docentes y por supuesto también para los alumnos, porque había menores también presentes allí en esa oportunidad. Verónica, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te saludamos desde Estudios Centrales, Marco y Elsa, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Todo bien. Bueno, Verónica, primeramente vos cuando recibiste, cuando te enteraste de la noticia, ¿qué te pasó por la mente? ¿Cómo lo tomaste, ¿no? Vos siendo psicopedagogo, una situación tan conflictiva y tan dramática, ¿no? en una comunidad educativa. Sí, sin lugar a dudas, es un impacto sobre todo por esta cuestión del evento, como nosotros solemos llamar, cuando la situación no se la puede, no se la puede prever, cuando no se puede anticipar, irrumpe y obviamente genera un trauma significativo y desde la mirada profesional uno entiende lo que puede pasar en esa situación, lo que pudo haber estado ocurriendo frente a la dinámica que se estaba sucediendo entre los docentes, un docente agredido y una alumna presenciando esa situación. Sí, uno que entiende el impacto, los escuchaba un poco este tema de cómo reparar el daño, ¿no? Cómo se sigue. En estas circunstancias se acrecenta una instancia que faltaría, que era la prevención, ¿no? Entonces es abordar la violencia y buscar una instancia de reparación o de restauración del daño acontecido. Uno no puede dejar de posicionarse en cómo estuvieron actuando los diferentes actores. Es lógico que la directora tuvo que responder y los docentes también actuaron como su rol de protección y su rol de compromiso como funcionarios públicos, porque ellos están ejerciendo un servicio social y tenían que responder por ellos mismos y también por el resguardo de una alumna o restos de alumnos, desconocemos si otros han sido testigos de esta situación. Sin lugar a dudas impacta como sociedad y desde la mirada profesional aún más, porque de lo que se puede tomar como información, los directivos han actuado y el personal docente ha actuado como corresponde, que es hacer las denuncias, solicitar las asistencias a los diferentes ámbitos que corresponden, salud pública, fuerza pública, hacer los procesos legales que correspondan y obviamente de aquí en más se sigue, porque se sigue. Uno de los primeros pasos que hay que hacer es poner en palabra lo que ocurrió, no taparlo, no ocultarlo, no negar que es una realidad y sobre todo preocupa más porque no se pudo prever, no se puede prevenir. Esto me remite a otro episodio que ocurrió no hace mucho tiempo, lo comparo por el evento, comparo porque no se lo puede prever y es un impacto cuando ese delincuente que ingresó en una escuela y asaltó a los alumnos. O sea, esos son eventos que no se puede prever y en este caso es una persona que no formaba parte de la comunidad educativa, claro. Estimo, entiendo, ¿sí? Sí, es así. Verónica, cuando vos decís esto no debe taparse, debe obviamente hablarse, esto se lo debe comunicar, se lo debe plantear frente a los alumnos, debe haber justamente una ronda de charlas, por así decirlo, algún tipo de encuentro también con el resto de los alumnos para plantear justamente esta situación. Sí, más allá del evento puntual, de esta situación puntual, creo que se puede hablar desde qué nos pasa o cómo nos atraviesa y cómo transitamos los episodios de violencia, porque lo vivimos a diario. A veces la violencia tiene diferentes formas de manifestarse, a veces son microviolencias, son mensajes,
y que hoy, como vivimos en una inmediatez a través de los dispositivos, a través de las redes sociales, pareciera que pasan desapercibidos, pero impactan, porque no todas las personas somos iguales y tenemos nuestra forma de procesar los traumas y los eventos y las situaciones traumáticas. Entonces, me parece que más allá de puntualizarlo al episodio, creo que lo que hay que trabajar es en la prevención, en el abordaje, en qué nos pasa con la violencia, reconstituir y remitirnos a ese acuerdo que está previsto dentro de las instituciones escolares como un protocolo de convivencia escolar, incluso recurrir a otras instituciones. En la etapa del abordaje del evento, como de la restauración o la reparación del daño, sí o sí tiene que actuar otros actores. Me refiero, como en este caso la directora hizo sus denuncias y demás, convocó otros organismos. También se puede apoyar en otros dispositivos, por ejemplo, equipos interdisciplinarios de otras instituciones. No todas las escuelas cuentan con un gabinete de orientación escolar o psicopedagógico. Existen dispositivos dentro de salud pública donde también... me remito, por ejemplo, al Servicio de Adolescencia del Hospital Terrando, a través de la modalidad de talleres, de trabajos interinstitucionales. A veces, a esto me remito, de ponerlo en palabra. Me parece que es un espacio de escucha también, porque creo que así haya sido una alumna que presenció, esa alumna forma parte de la comunidad educativa. Entonces, es como una familia, ¿no? Entonces, no podemos negar lo que le pasa a algún miembro de esta familia. Y por ahí puede ser que la alumna diga, porque, a ver, estamos hablando de alumnos porque obviamente son personas vulnerables y que están en una situación de vulnerabilidad, niños y adolescentes. Pero pensemos que hay una comunidad educativa que también implica a todos los referentes afectivos, ya sean padres, familia, abuelos, en fin, todos aquellos que están como referentes adultos en esa comunidad educativa. Y una madre puede decir, o la madre de ese adolescente puede decir, yo no quiero que mi hija vaya por una semana o no puede ir. Entonces, ¿cómo impacta la ausencia de esa alumna que no asiste a clase? ¿Se entiende por dónde va esto de poner en palabras, visibilizarlo y abordarlo? Sí. Verónica, usted hace referencia a la necesidad de prevención, pero ¿cómo hacemos para prevenir? Porque nos centramos en los jóvenes, ¿no? Pero un acto de violencia, ¿estamos los seres humanos, los adultos, acostumbrados a semejante acto de violencia? ¿Cómo prevenís o cómo preparás a otra persona en los talleres y demás a enfrentar este tipo de casos? Si nos avasallan, claro, si somos pacíficos por naturaleza o no. ¿El ser humano tiene un rasgo de violencia que en algún momento, por cualquier desencadenante, va a surgir en cualquier lugar y en cualquier circunstancia? Creo que la cuota de esperanza es cómo nos sentimos, ¿no? Hablando de este tema. Creo que eso es una cuota de esperanza. Quiere decir que todavía no nos estamos acostumbrando, Elsa, a esto. Y que esto sea el cotidiano. Si vamos a hablar de la violencia, sí, la violencia nos circunda a través de los mensajes, vuelvo a decir, desde muchas aristas. Por eso es importante hablar de la violencia, de los talleres de violencia. Hay violencia en el noviazgo, hay violencia dentro de la convivencia escolar, a través del bullying, dentro de los dispositivos, a través del grooming, en fin. Hablaba de esta situación puntual, como este evento o el del asalto a los niños en la escuela. Son eventos que no se pueden prevenir porque uno puede tomar, después que ocurre, puede tomar los recaudos. Puede decir, bueno, aumento la seguridad, hago un monitoreo, pongo cámaras, pongo, como dijo esta directora, pongo un portero que fiscalice quién entra y quién sale. Hay situaciones que a veces se pueden prever, Elsa, cuando se plantean conflictivas, ¿no? A veces sabemos que los padres, no todos los padres son empáticos con el funcionamiento docente o directivo, entonces vienen con una carga extra. Creo que de ahí se puede trabajar que exista una persona o un par de personas
que puedan charlar o hablar con esta persona. Y no siempre tenemos, planteo un ejemplo, no siempre un directivo tiene afinidad para hablar con determinado padre, o un docente no tiene afinidad, porque es verdad, a veces hay una situación realmente de rispideces. Entonces debería haber aquellas personas que hagan como un catalizador para poder mediar con esos padres más conflictivos o que vienen con planteos realmente álgidos, ¿no? Claro. Eso sería como un pequeño, digamos, aliciente. Pero vuelvo a decir, eventos como lo que ocurrió ahora, siendo una persona prácticamente desconocida para la comunidad educativa, yo lo comparo como en el episodio también horrible, horroroso, que también impactó de que un delincuente ingrese a asaltar con un arma o pseudo arma, no sé cómo fue, pero ya ponerlo en esa situación traumática a niños sí, dentro de un espacio, exactamente, lo comparo porque hablo de esas situaciones, separarla de algo que tiene que ver, por ejemplo, de prevenir dentro de la institución, la prevención tiene que ser un paso, se tiene que hablar. Exacto, Verónica, sin justificar ningún tipo de reacción, ¿de dónde surge la violencia en el ser humano? ¿Proviene de sus orígenes, del ambiente familiar, del contexto de la vida, de sus experiencias? ¿De dónde y por qué surge este tipo de situaciones? Bueno, la violencia es una conducta aprendida, Elsa. Obviamente, y puede ser las experiencias personales, puede ser, sí, el hogar, las experiencias también sociales. A veces tienen que ver con una estructura propia de cada persona. Por eso es muy complejo abordar la violencia, ¿no? La violencia en sus distintas formas, incluso lo que se más viraliza o visibiliza es hablar de la violencia de género. Bueno, es muy complejo porque justamente tiene que ver con estructuras psíquicas, con estructuras de cómo está estructurado el pensar, para que ustedes sean en lenguaje más cotidiano, para que se pueda entender cómo una persona reflexiona, cómo una persona piensa, cómo le impactan ciertas situaciones, y eso va moldeando su forma su temperamento y su carácter. Yo por eso apunto a una mirada un poco más positiva. Creo que la persona, hablo de una mirada restaurativa. La mirada restaurativa o reparadora apunta no a olvidar y a obviar el acto violento, porque eso necesita ser sancionado, porque no es tolerado, pero sí reparar en que la persona tenga la oportunidad de resarcirse, de resarcir el daño, de cambiar, de hacer los tratamientos, de tener una oportunidad para mejorar esa conducta, ¿sí? Entonces me parece que las conductas de violencia se pueden morigerar, se pueden cambiar, necesitan obviamente en estas instancias, cuando estamos viendo que es algo en entidades públicas, por ejemplo, o en instituciones de intercambio social, como puede ser obviamente una institución educativa, apunto a que tenga que ser abordado y que haya un compromiso de otras instituciones, que haya un compromiso. Hay abordajes preventivos. Por ejemplo, hoy cité la violencia en el noviazgo, eso es algo que no se habla en las instituciones educativas, ¿sí? Y sin embargo es una etapa importante para prevenir las futuras violencias de género. Sí, marca para toda la vida aparte. Totalmente, así mismo. Bueno, Verónica, te queremos agradecer mucho por este contacto con Noticiero 9 Central. Ha sido muy amable para tratar de explicar, entender y ver cómo resurgir, ¿no? Cómo seguir adelante después de estas situaciones tan traumáticas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Igualmente. Gracias, igualmente. Muy bien, Verónica Sosa, quien es justamente psicopedagoga, abordando, ¿no?, esta situación tan complicada. Sí, totalmente. ¿Por qué la violencia? ¿Qué es lo que nos ocurre como sociedad para reflexionar, ¿no? Porque venimos atravesando por situaciones muy, muy violentas en cualquier tipo lo nombraba recién Verónica. Sí, en todos los ámbitos lamentablemente se ven este tipo de conductas violentas. Bueno, ahora lamentablemente todo se ha desencadenado en una comunidad educativa, pero lo vemos a diario, Elsa, en las calles, en un club. El tránsito, por eso, claro, exactamente, en el tránsito, en un club de fútbol o el deporte que fuese, también en las instituciones educativas, en los centros de salud, en los hospitales, que
a menudo vemos que pacientes ingresan o familiares de pacientes ingresan claro, exactamente, a golpear a los médicos. La verdad que es una situación realmente muy pero muy compleja, pero bueno, esta vez abordado justamente puntualmente al tema de las escuelas con este caso, ¿no?